Me avisan, porfa, cuando vean la pantalla. Yo posiblemente apague mi cámara porque me está dando, la verdad, bastante mal. Ahí está presentando. ¿Sí? Bárbaro. Cualquier cosita me dicen, me chiflan si se traba o algo. Y... Dale. Bárbaro. Dale, dale. A ver, ahí está cargando. Bárbaro. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos a la última clase de este herpeto curso. La verdad espero, antes de decir mi charla, espero que hayan disfrutado. Hoy vamos a hablar de ranas conmigo. Mi nombre es Laura Pereira, yo soy bióloga, me presento un poquito. Trabajo, bueno, con ranas, con diversidad de anfibios, principalmente en ambientes modificados. Y estoy trabajando actualmente en el INECOA, que es el Instituto de Ecorregiones Andinas, acá de CONICET. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer al Centro de Estudiantes por darnos el espacio, ¿no? Por invitarnos a dar este curso y, bueno, permitirnos hablar de estos bichos que tanto nos gusta. Y, bueno, decir que la idea es que tengamos una charla, yo les voy a ir contando datos, les quiero mostrar especies y demás, y ustedes siéntanse libres de hacer preguntas, hacer comentarios, vos, Paloma, también, lo que sea que quieran comentar que haga que la charla sea más rica, por favor, siéntanse más que invitados. Cualquier cosa, abren el micrófono y hablan, porque yo creo que como estoy presentando no voy a ver si salen mensajes. O si no, vos, Paloma, andá leyéndomelos si surge alguno. Dale, Laura. Bueno, empecemos con lo principal, lo primero. ¿Qué quiere decir anfibios? Bueno, anfibios viene del griego anfibios, que, bueno, justamente significa dos vidas. Esto se debe a que la mayoría de las especies presentes en este grupo presentan una estrategia de vida que se divide entre el medio terrestre y el medio acuático. De todas maneras, como siempre, hay excepciones a la regla, por lo que hay varias especies que son o completamente acuáticas durante todo el ciclo de vida o completamente terrestres. Pero bueno, la receta general que más se reproduce en los anfibios es esto: se reproducen en el agua, pasan un tiempo ahí y después salen a la tierra. Esto ya lo vamos a ver con un poco más de detalles más adelante. Bueno, la idea del surgimiento de los anfibios fue hace 340 millones de años y vienen de una línea de peces arcopterigios que eran como los peces lobulados, tenían las aletas, ya tenían como huesitos que formaban, tenían como los huesos predecesores de lo que serían después las patas de estos bichos, ¿no? De las ranas y de las salamandras y de las cecilias. Bueno, las cecilias no tiene, pero sí las ranas y las salamandras. Y bueno, acá sí me pareció interesante decir, porque es algo que comúnmente se cree, que esto no sería, o sea, los anfibios no son un paso intermedio entre los peces y los reptiles, ¿no? Sino que muchísimo antes en la evolución se separaron dos linajes, de los cuales uno salieron los reptiles y el otro salieron estas ranas, sapos, salamandras y demás, o sea, los anfibios. Por otro lado, no son el paso entonces entre peces y reptiles, eso, y no derivan de los reptiles. Bien. Tuvieron que suceder bastantes cosas para que estos anfibios, para que estos, peces salgan a la Tierra y se evolucionen en lo que son los anfibios actuales, ¿no? Existen varias hipótesis de por qué se dio este paso de un medio acuático a uno terrestre. Uno fue para moverse charco en charco, ya sea porque escaseaba el alimento, los recursos alimenticios, o tal vez por sequías fuertes que pudo haber habido, que obligó a estos animales a salir. Bueno, existen peces ahora, actualmente, que son los peces pulmonados, que hacen eso, ¿no? Utilizan su vejiga natatoria para juntar aire y salir del charco de un lado a otro. Pero bueno, esta hipótesis se descartó, porque obviamente en la época donde surgieron los anfibios, existían un montón de invertebrados acuáticos
súper diversos, o sea, es como que la vida en el agua siguió. Entonces esa hipótesis se descartó. Y se llevó un poquito más la idea a que evolucionaron estas extremidades para moverse mejor a través de zonas que tenían vegetación más densa. Si estos animales eran, por ejemplo, depredadores, estas patas les iban a permitir acechar a la presa con mayor facilidad en ambientes con más vegetación y así, bueno, poder cazar. Bien, la cosa es que salieron del agua y ahora existen cerca de 8.100 especies de anfibios en todo el mundo, que es un número bastante grande y que la verdad representa una diversidad de formas, de colores, de tamaños, de hábitos reproductivos y demás, y de sonidos, sin contar sonidos, que es como bastante interesante frenarnos en ese número, en esa cantidad de bichos que hay. Dentro de estos anfibios actuales, que son el grupo de Lisanfibia, tenemos estos tres grupos principales, ¿no? Los gimnofiones, que estarían representados por las cecilias o ápodos, se dice, los caudados, que serían las salamandras y los tritones, y bueno, los anuros, que son las ranas y los sapos. Estos tres grupos tienen características que son similares entre ellos, que las voy a pasar a nombrar ahora, y bueno, características particulares de cada grupo que las vamos a ver más adelante. En cuanto a las características similares o que comparten, una es su piel. La característica fundamental es que la piel es desnuda, no tiene ni plumas, ni pelos, ni escamas, y es bastante delgada. Varias características de la piel, principalmente esta idea que es delgada, les permite generar intercambios gaseoso y de agua, ¿no? Y de líquidos, por lo que es un órgano que interviene muchísimo en la respiración y en la hidratación de estos bichos. También, obviamente, los hace bastante frágiles o bastante propensos a la pérdida de agua, lo que de alguna manera limita que su distribución se encuentre siempre asociada, ya sea a presencia de agua o a una humedad ambiental relativamente alta. Nuevamente, como siempre, hay excepciones y se pueden encontrar anfibios en desiertos y se pueden encontrar anfibios también que son totalmente independientes del agua, ¿no? Que eso ya vamos a ver un poquito. Bueno, otra característica que tiene esta piel son una presencia de glándulas enormes. Tiene muchísimas glándulas, que son glándulas ya sea mucosas y algunos hasta tienen glándulas venenosas, que pueden estar distribuidas en todo el cuerpo o pueden estar concentradas en ciertas partes, ¿no? Como glándulas enormes. Bueno, estas glándulas mucosas secretan sustancias, secretan químicos, que por un lado les permiten mejorar o favorecer el intercambio gaseoso, o sea, están involucradas en lo que es la respiración de los individuos, y otras les sirve como defensa química, ¿no? Tienen alcaloides que toman a veces de la dieta, eso se ha hecho estudios y parece que pueden captar los alcaloides activos de hormigas o de otros tipos de bichos que tienen alcaloides, ¿sí? Y que esos los pueden usar como defensa química. Entonces podríamos decir que la piel es un órgano inmune bastante importante, ¿sí? Porque esta defensa química también puede ser, por ejemplo, contra hongos. Entonces, es la primera línea de defensa contra patógenos, contra patógenos ambientales, disculpen. Entonces, es como que su piel es bastante importante. Otra característica que comparten, bueno, con los reptiles también, es que son ectotermos. Es decir, que su cuerpo, su metabolismo, no genera el suficiente calor interno como para mantener una temperatura corporal constante. Entonces, como hacemos nosotros, por ejemplo, los mamíferos. Entonces, lo que pasa es que ellos dependen muchísimo de la temperatura ambiental. ¿Cómo hacen entonces? Bueno, por un lado, generalmente son mucho más diversos y más numerosos en ambientes más
tropicales o subtropicales, ¿no? Donde la temperatura es alta. Y por otro lado, también tienen como adaptaciones más comportamentales, en donde los individuos van a ir seleccionando, ya sea microhábitat o hábitat, que les favorezcan a mantener esta temperatura constante. Por ejemplo, no sé, algunos anfibios van a preferir zonas con más sombra o zonas con más luz, o sea, más radiación solar, con más vegetación, menos vegetación, pero bueno, la cosa es que la estructura de los cuerpos de agua o de las regiones que ellos decidan o seleccionen va a determinar muchísimo esa temperatura y bueno, en definitiva es la que puede ser una de las variables que defina la presencia o ausencia de cierta especie. Por otro lado, muchas especies hibernan, es decir, cuando baja mucho la temperatura, generalmente, bueno, se entierran, pueden formar a veces hasta cocoons, se le dice, que son como, se forman como una cápsula gigante, como la película Cocoon, una cápsula gigante que los rodea, que evita que pierdan humedad, y se entierran así, y es como que hibernan. Bajan todas los signos vitales sería, e hibernan hasta que pase el frío. Otras, por ejemplo, son fosoriales, Laura. simplemente pasan... Sí, ¿sí? No, sí, perdón. Era que se había cortado, pero era Contame, mi por internet, favor. perdón. Ah, bien, no se cortó, que se ¿verdad? había cortado, no, era mi internet nomás, después me di cuenta, perdón. Sí, no escuché. Ah, bien, ningún problema. Bárbaro. Igual ustedes vayan avisándome cualquier cosa. Si el resto les parece que sí se me cortó a mí, díganme y bueno, ¿vale? Bueno, estábamos en fosoriales. Otras se mantienen enterradas. Por ejemplo, los anfibios, los sapos que viven en desierto, generalmente están muy adaptados a estar enterrados. Tienen los ojos arriba, entonces que le permite mantener todo el cuerpo debajo de la tierra, pero aún así seguir mirando, por ejemplo, para comer, ¿no? Al acecho. Pero bueno, generalmente se mantienen enterrados. Y por último, bueno, que son nocturnos. Generalmente la mayor parte, pero no todos, siempre hay excepciones, pero la mayor parte son especies nocturnas. Su actividad se da durante la noche. Y durante el día, o se mantienen escondidos abajo de, no sé, hojarasca, troncos y demás, o también se entierran. También de troncos de árboles y demás. ¿Bien? Pero bueno, eso sería más o menos el tema de temperatura corporal. Bueno, los modos reproductivos, que en realidad sería reproducción más bien. Como dijimos, la gran mayoría o muchas de las especies que pertenecen a este grupo de anfibios necesitan, como dijimos, tanto el medio acuático como el medio terrestre para completar su ciclo de vida, en donde generalmente los adultos, bueno, se amplexan o hacen, no sé, cortejo y van al agua a depositar los huevos. De ahí sale generalmente una larva de vida libre, es decir, que nada, y desde ahí sufren lo que se denomina metamorfosis, que son unos cambios bruscos en la morfología del cuerpo, ¿sí? En anfibios es mucho más marcado que en los otros dos grupos. La larva es mucho más distinta al adulto que lo que son para salamandras y para los ápodos. Bueno, y de ahí salen a la tierra, donde ya empieza todo el desarrollo del adulto, ¿sí? A ver, tomo un poco de mate. Ahí va. Ahora, imagínense, de estas 8.100 especies que hay, cada una, o los grupos más grandes, tienen, la verdad, distintos modos reproductivos. Es decir, algunos no tienen larvas de vida libre, sino que los llevan en la espalda, o tienen desarrollo directo, o las larvas se desarrollan en bromelias, en gotitas de agua que están en las bromelias. Es como que hay muchísimas formas que este ciclo de vida se dé, ¿sí? Y podríamos decir que los anfibios son el grupo animal, y me encantó esto porque dice que exhibe más experimentos evolutivos en cuanto a modos reproductivos que cualquier otro grupo de vertebrados. Es como que generalmente los modos reproductivos, la forma de reproducción de los animales es bastante fija.
Tenés obviamente variaciones, tenés cortejo, tenés colores, tenés todo eso que es una diversidad enorme, pero los anfibios tienen realmente súper diverso todo ese proceso, porque viene no solo desde el cortejo, desde cómo se genera el amplexo, cómo son los nidos, cómo son las larvas y cómo se desarrollan las larvas a adultos. Entonces todo eso es muy fantástico. Creo que es una de las características más interesantes de los anfibios. Entonces, más o menos, acá está como el resumen de a qué me estoy refiriendo cuando hablo de modo reproductivo. Primero, entonces, es el sitio donde la pareja deposita el huevo, ¿no? Que, bueno, puede ser en el agua, que el agua puede ser un charco, una laguna, un río, un arroyo. Como les digo, puede ser hasta en agua que se junte en una bromelia. En la tierra, o retenido en los oviductos, como en el caso de las salamandras. Las características de estos y de la puesta, ¿sí? O sea, de los huevos y de la puesta, es otra característica, o es otro, ¿cómo sería? Es otro aspecto del modo reproductivo. Entonces, por ejemplo, el tamaño del huevo son distintos, el color de los huevos también puede ser distinto. Si son depositados, por ejemplo, dentro del nido de espuma. Hay varias especies acá en Argentina que, bueno, cuando salimos al campo a hacer estudios, y son muchas especies que tienen el nido de espuma, y que es muy similar el nido. Una vez que uno ya los ve varias veces, te das cuenta que hay unos que son más chiquitos y más compactos, y el otro es un poco más grande y demás. Pero la verdad es que es difícil de diferenciar. Y nosotros los podemos diferenciar por el color. Hay unos que son totalmente blancos y otros que son negros, por ejemplo. Bueno, y el modo de desarrollo. Si es indirecto o directo. Indirecto es la larva, ¿sí? Es como que del adulto, el huevo pasa a una larva, la larva hace metamorfosis y vuelve al adulto. El directo se refiere cuando todo el desarrollo sucede adentro del huevo. Es como que si fuera un huevo de gallina. Es muy similar la foto a los huevos de gallina. Está la pequeña ranita que tiene una panza gigante de vitelo, y vos lo ves, son muy lindos de ver, que se desarrolla ahí adentro del huevo. Y una vez que salen, ya salen como ranitas chiquitas. Así que bueno, esos serían los dos modos de desarrollo. Bueno, ahora me voy a meter un poquito a dar entonces características de los distintos grupos, ¿sí? Estos, que las cecilias y las salamandras, bueno, las cecilias sí están en Argentina, pero las salamandras no. Entonces le he dado algunas diapositivas y me he concentrado principalmente en anfibios, que son los que más especies tenemos acá y que, bueno, en definitiva son los más conocidos. ¿Bien? Bueno, la gimnofiona, que es de cuerpo desnudo, significa. Estos anfibios son ápodos, no tienen patas, y si se fijan, son muy similares a una lombriz, ¿no? Tienen como esos anillos circulares que le forman el cuerpo. Fíjense que generalmente son fosoriales, están adaptados a un estilo de vida fosorial, y por lo que los ojos no los tienen muy desarrollados, no se les nota casi. Bien. Estos generalmente están en regiones tropicales húmedas. Acá en Argentina tenemos 3 especies que están distribuidas por el norte. A ver, creo que el mapa es la siguiente. Bien, esta sería la distribución de la gimnofiona. Entonces, en Argentina, si se fijan, está bien en el norte, o sea, tiene que ser bien zonas muy, muy húmedas. Por su estilo de vida fosorial, son muy difíciles de ver, son muy difíciles de detectar. La verdad es que cuando me puse a buscar información para armar este PowerPoint, porque bueno, yo no trabajo con cecilias, y en otras oportunidades donde también se buscó información, no hay muchas personas que trabajen en cecilias en Argentina. Y debe ser principalmente por eso, ¿no? Por el estilo de vida fosorial, que hace que sea difícil de ver. Generalmente los encuentros son accidentales. Entonces, bueno, fíjense, esta foto me encantó. Sí. Te contaba, Laura, que con estos animales allá en Corrientes, yo la verdad nunca los vi vivos. Ya que he andado por muchos lados, pero nunca los vi vivos. Pero los pescadores generalmente en los bañados, ahí en los esteros, cuando
digamos, juntan carnada para vender, suelen encontrar estos animales. Son los que más esporádico, podemos decir así, tienen encuentros con estos animales. Son bastante difíciles de encontrar, digamos, o de ver, capaz que es por el ambiente donde nosotros circundamos, ¿no? Pero la verdad que sí, son bastante difíciles de observar. Sí, y eso te digo que es algo generalizado, porque, como decía, buscando información, la primera oración de todo lugar donde entré dice, hay muy poca información sobre la ecología y historia de vida y demás de estos bichos. Es como que se sabe muy poco. Y claro, debe ser que como son fosoriales, a menos que uno decida pasarse, qué sé yo, toda una tesis, excavando a ver si lo encuentra, generalmente son trabajos que uno no encara, a menos que estés perdidamente enamorado del grupo y quieras hacerlo, es muchísimo esfuerzo, y suerte, Sí, muchísima suerte, sí. porque vas medio en ciego, o no sabes dónde cavar a buscar, así que Sí, bueno. no Bueno, tenés idea. no hay, sí. Bueno, acá puse esta foto, no sé quién es la persona, pobre que ni siquiera le pongo el nombre porque no tengo idea quién es, pero sí me llamó la atención eso. Llegan a una longitud de 1,5 metros. Eso es como enorme, es re grande. Y las más chiquitas llegan a 9 centímetros, 11 centímetros más o menos. Pero bueno, ves, este chico encontró esa enorme. Vaya a saber cómo. Bien, la alimentación. Son carnívoras y depredadoras. Comen medio que todo lo que hay en el suelo, pareciera, ¿no? Comen lombrices, termitas, hormigas, pequeños invertebrados. Hay unas que son acuáticas, entonces las acuáticas van a comer invertebrados acuáticos, ¿sí? Y ya cuando son un poquito más grandes, ya pueden llegar a comer lo que son ranas, pequeños peces, lagartijas y pequeñas serpientes. Una cosa que me llamó la atención es que algunos juveniles tienen dientes, tienen unos dientes especializados que lo que hacen, bueno, pero creo que esto debería tal vez ir más adelante en reproducción, pero vi esta foto y me acordé. A ver, dejo el comentario para más adelante. Bueno, los ojos, como dijimos, son ojos típicos de animales que son fosoriales, ¿sí? Están muy poco desarrollados, permiten que detecten tal vez variaciones en la luz, pero no mucho más. Y en el caso de estas cecilias, en algunas especies pueden estar cubiertos por piel e incluso por hueso. O sea que son órganos que medio que no tienen uso prácticamente. Pero lo que sí tienen son esos dos tentáculos que tienen ahí abajo, que son tentáculos extensibles, ¿sí? Que son como órganos sensoriales, que le permiten de alguna manera percibir y detectar las sustancias químicas que están en el medio, que yo supongo que, no sé, olores, sabores, supongo, cosas así. Y probablemente con eso se van guiando hasta encontrar a la presa. En cuanto a la reproducción, bueno, los machos tienen un órgano copulador y la fecundación es siempre interna. Las especies pueden ser ovíparas o vivíparas, ¿no? Que, bueno, las ovíparas, bueno, tenemos las larvas acuáticas o desarrollo directo, que era la característica principal del grupo, y las vivíparas, en este caso, las hembras tienen lo que se denominan oviductos, ¿no? Y bueno, ahí quedan los huevos, y ahí se desarrollan, y de ahí salen, ¿sí? Ya salen como pequeñas cecilias. Y acá viene lo de los dientes de los juveniles. La hembra parece que genera como una sustancia muy rica en péptidos, muy rica en proteína, la cual les sirve de alimento para estos juveniles, que tienen estos dientes especializados para raspar el oviducto de la madre, pobre, y bueno, comer un poco de ahí, o sea, se van alimentando de ahí mientras se desarrollan, y después al salir pueden comer de la piel de la madre esta sustancia de péptidos que ella secreta. Así que pobre mamá es como a full la maternidad. Bueno, las larvas son carnívoras, ¿sí? Y su morfología es muy similar a la del adulto. O sea, no hay un cambio morfológico muy grande entre la larva y el adulto. Bueno, presentan branquias, que eso es muy similar a todos los grupos.
Estas tienen un sistema de línea lateral, que no sé si se acuerdan de los peces, que tienen esa línea lateral, que es como, son como órganos también sensoriales que le permiten ubicación, equilibrio y todo eso a los peces. Bueno, ellas lo tienen también. Bueno, y la piel delgada, que también es una característica compartida en todos los grupos de anfibios. Muy bien, y ahí terminamos con Cecilia y pasamos a Caudata, que serían las salamandras y los tritones. Podemos ver la característica principal que sobresale de las salamandras y los tritones es la cola. Tienen una cola súper desarrollada, que la tienen durante todos los estadios de la vida, toda la fase de la vida. Son muy buenos nadadores, la verdad la cola está muy bien adaptada para nadar. Caminadores más o menos, yo he tenido la oportunidad de verlos cuando fui a México, y son hábiles, pero bueno, tampoco es para decir, guau. No son como los reptiles, pongámoslo así. Bien, carecen de oído medio, ¿sí? Y tienen la capacidad de regeneración de miembros también, igual que los reptiles. Eso es como muy loco. Bueno, en Argentina no tenemos. Estas son muy características de todo lo que es el hemisferio norte, que están generalmente, bueno, es el hemisferio norte y un poco acá, ponerle en Sudamérica, pero todo lo que tiene que ver más para el Ecuador. Son zonas como, sí, como más bien templadas, un poquito frías, se las puede encontrar sobre todo en bosques que tengan mucho hojarasca. Ahí escuché que alguien hizo una pregunta. Sí, María Yanacón. Profe, Contame. ¿usted dijo que el anterior, tipo lagartija, bueno, la color amarillo con negro tiene regeneración? Sí, no sé si es esta especie en particular la que tiene. Esas son medio de muestra, para que vean cómo son las formas. Pero hay muchas salamandras que tienen regeneración, tanto de miembros como de órganos, encontré. Sí. Ah, bien, gracias, profe. ¿No hay qué? Bien. Entonces, esta es la distribución. Fíjese, no llega a Argentina, es más bien del hemisferio norte. Que es una macana, porque estaría muy lindo tener este tipo de bichos acá. Creo que sería muy lindo poder estudiarlos. Pero bueno, no nos toca. Acá, nuevamente, esto de los tamaños. Tenemos individuos que van de 25 a 30 milímetros, o sea, de 2 a 3 centímetros, hasta esta salamandra gigante que es de China, que, no sé, la han pasado un montón de veces en la tele, que también llega a medir como 1,5 metros. O sea, que pueden ser gigantes. Es una locura 1,5 metros de salamandra. Es como un montón. Pero bueno, más o menos como para ver. Yo supongo que la mayoría mide unos centímetros. Ponele unos 5, 6, 10 centímetros. No creo que sea mucho más. Pero bueno, tenemos estos dos extremos. En cuanto a la alimentación, principalmente comen insectos, ¿sí? Y tienen esto interesante, que es la lengua, que es una lengua retráctil, que tiene en la punta esta almohadilla pegajosa, con la cual chupetean al insecto que se quieren comer. Esta lengua es súper elástica, puede extenderse a una distancia que parece que es bastante grande en relación al cuerpo que tienen. Y tienen una capacidad de retraerla casi instantáneamente, como hasta muchísimo más rápido que un parpadeo, leía. O sea que es algo súper rápido. Fíjense que cierra los ojos cuando tira la lengua, porque posiblemente todo el sistema muscular y de huesos, el yoide y demás, está todo ahí medio que unido, y bueno, se cierran los ojos. Muy bueno. Bueno, la reproducción, esto me pareció muy interesante porque presenta cortejo, es decir, que no cantan ni nada, ¿no? Sino que hacen como este pequeño baile que se ve acá, donde el macho, por ejemplo, en esta especie, se sube y después supongo que darán vueltas, y es como que tienen todo ahí una onda cortejo, antes de la reproducción per se. En este caso, usan esto que se llaman espermatóforos, que no sé si se acuerdan de los insectos, son muy comunes en insectos estos espermatóforos. Que la idea es que el macho deja pegado en el suelo esta sustancia que debe ser como bastante gelatinosa, en la cual debe tener todo el esperma ahí, supongo, y la hembra va y se posa encima, acá se la ve bien, y con eso se hace fecundación interna, ¿sí? Entonces está bastante interesante. Bueno, el estado larval puede ser permanente.
esas que se denominan sirenas, los tritones, supongo, pueden ser que sean salamandras terrestres y que sus larvas se queden a vivir en el agua, que nunca se vuelvan terrestres de nuevo. Y esto puede ser ya sea hereditario, por algo genético, o por factores ambientales. Ahí, cuando busqué, encontré que estos factores ambientales podían ser el frío o la sequía. Me dejó un poco confundida el tema de sequía, porque si se va a quedar en el agua, no entendí muy bien por qué sequía, pero supongo que se refiere a que son probablemente ambientes permanentes, o sea, de agua permanentes, como, no sé, algún arroyo que es permanente, y la sequía se da afuera, ¿no? Entonces deciden quedarse nomás en el agua como sin hacer metamorfosis, supongo, sin metamorfosear. Bien, y ahora sí entramos a los anuros, que estos son mis favoritos. Tengo que decir que no soy muy objetiva con estos grupos porque, bueno, trabajo con ranas, pero bueno, las características principales es que no tienen cola, tienen un oído medio bien desarrollado, porque, bueno, principalmente la gran mayoría se comunica o la parte de reproducción se da con canto, entonces tienen su oído medio bastante bien desarrollado. Uy, esa capacidad de regeneración, sáquenla porque se me debe haber quedado del anterior, porque estos no tienen capacidad de regeneración, para nada, ¿sí? Y sí hay 6.340 especies, de las cuales 173 están en Argentina. Bueno, la distribución es completa, fíjense. Salvo el desierto acá, los desiertos, aunque Australia es bastante desértico y aún así tiene una distribución bastante amplia, ¿no? En cuanto a tamaños, vemos que, bueno, la rana Goliat puede medir hasta 30 centímetros y pesar 3 kilos, mientras que estas chiquititas, ¿sí? Pueden medir entre 9, 12 milímetros, más o menos. A ver, ¿qué tan longevos pueden ser? Bueno, longevos pueden ser... perdón, sí, es que yo escucho y... depende muchísimo de la especie, depende muchísimo del tamaño. Creo que se han hecho estudios y han encontrado que algunos viven 15 años, no sé si está bien, vos Paloma, corregime si estoy, pero creo que algunos pueden vivir 15 años, Sí. Supongo que los más grandes vivirán un poquito más tal vez, pero más o menos esa es la edad. Sí, más o menos eso. Bien. Y No sé nosotros si acá había alguna tenemos, otra pregunta. ponele que una de las ranas más pequeñas que tenemos son, no sé si hay acá, Laura, en Jujuy, los pseudopaludícolas, que veo la Brachycephalus que la tiene en la uña en la foto. Nuestras pseudopaludícolas son un poquitito más grandes, pero ahí nomás, ahí nomás. Mirá, ¿y cómo haces para encontrar eso? Como que un anteojo enorme que campo. Tienen una especie de ¿Sí? reproducción explosiva, entonces cuando encontrás una, Claro. encontrás 70 alrededor. Todos. O sea, las ves cosas que saltan chiquititas, por más que, bueno, en nuestras épocas teníamos un poco de mejor visión, pero así todas las ves y cantan bastante fuerte cantan. Mira, claro, es que es eso. Bueno, como las de Drosophilus, ¿no? Que cantan re fuerte. ¿Viste? Sí, Y son exactamente. Sí, son re chiquititas. Bien, la alimentación es muy similar a la que vimos con las salamandras. Tienen esta lengua que es súper elástica, súper pegajosa, tienen una saliva muy pegajosa, y la pueden retraer, de nuevo, se pega el insecto y se lo vuelven a comer, ¿sí? Tienen un hyoides, que es el hueso de la lengua, súper desarrollado, porque la verdad es el que les permite justamente hacer eso. Y su lengua está pegada bien en el piso de la boca, sería. Así que bueno, sacan casi que toda la lengua para afuera, me parece. Y bueno, en cuanto a qué comen, también depende muchísimo del tamaño. Los más chiquititos van a comer termitas, hormiguitas, bichitos que sean de pequeño tamaño. Los medianos ya encontrás insectos que son un poco más grandes, ¿no? Y ya los más grandes podés encontrar, bueno, otras ranas, y hemos encontrado, por ejemplo, en estómagos de, bueno, la rana toro, que es una especie exótica,
hemos encontrado hasta golondrinas. Así que la verdad es que la dieta depende muchísimo del tamaño, pero pueden llegar a comer mamíferos y aves, tranquilamente. Bueno, esto lo escribí porque me pareció re interesante ver el tiempo que se da la acción de sacar la lengua y comer. Por ejemplo, esta rana, Rana pipiens, captura ese grillo en 0,07 segundos, ¿sí? O sea, es 5 veces más rápido que un parpadeo humano. Imagínense que ustedes parpadean y la rana ya se copió como 5 grillos. Su lengua alcanza entonces una aceleración de 120 metros por segundo cuadrado. O sea, es como muy fantástico. Bueno, me copan estas cosas, muy fantástico. A ver, quiero ver si pueden ver este video. Espero de todo corazón que lo puedan ver y que se escuche. Esta es un ceratophrys comiendo. Avísenme si se puede ver. En cámara lenta. Para que veamos Sí, el se ve, video. Lau, se ve. ¿Sí? Vieron que los ojos se le cierran, porque todo ese sistema, todos los músculos de la cara, están como todos medios conectados y es como que necesita cerrar para que la lengua salga y suceda. ¿Vieron? A ver. Sí, ese es un esfuerzo. Sí, es un esfuerzo. Exacto, ese es un esfuerzo. Está muy fantástico este video. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, ahí lo dejamos de ver y seguimos. Bueno, qué bueno que lo puedan ver porque he puesto varios videos más adelante y bueno. Bueno, la reproducción, como para ya plasmarla así y verla en dibujitos, en esquema, se forma. Tenemos, bueno, los adultos, que ahí no tenemos cortejo en ranas, pero podríamos decir que el cortejo es el canto, ¿no? Se matan cantando los machos, generalmente son los que cantan, aunque algunas hembras cantan también. El canto de la hembra igual no es para atraer pareja, sino que puede ser, no sé, forma de comunicación, creo que todavía no se sabe bien por qué, pero muy pocas hembras cantan. Pero bueno, sigamos. El macho canta, atrae a una hembra, hay un proceso de selección sexual, y en el amplexo se van al lugar donde van a depositar los huevos. En el caso del gráfico es en el agua, pero acuérdense que puede ser en árboles, en la tierra, en yuyitos, puede ser en cualquier lado. Bueno, de ahí la fecundación siempre es externa, aunque creo que hay algunas especies que puede ser una especie de fecundación interna, donde el macho no necesariamente no tiene un hemipene ni nada, pero es como medio interna la fecundación, pero no es interna. Tiene como una estructura que asemeja a un pene, pero no es exactamente un pene, ¿sí? Bueno, quedan los huevos fecundados que se van desarrollando a lo que es un renacuajo. Los renacuajos tienen forma de peces, son muy similares a los peces, están muy adaptados al agua, hasta tienen branquias cuando están en los primeros estadios de desarrollo. A medida que va sufriendo metamorfosis, esas branquias se van a como que chupetear, ¿no? Se retraen y empieza a desarrollarse bien el pulmón, por donde van a respirar. Y bueno, la cola también se retrae. Es interesante esto de la respiración, pensarlo un poquito, lo que tuvieron que hacer, ahora que lo digo, porque los peces, cuando respiran, utilizan muchísimo la presión del agua para respirar, ¿no? O sea, pasan el agua por las branquias y así respiran, ¿bien? En cambio, para respirar con pulmones, los renacuajos lo que hace es salir a la superficie y como que chupetean un poquito de aire, y con ese aire es como que, a ver cómo les digo, es como que cierran los ojos y eso es lo que hace que vaya el aire a los pulmones. Es como que usan la tensión del aire afuera. No sé si me está sabiendo explicarlo, pero bueno, eso es gulping, se llama. Y entonces siempre cuando ustedes ven las charcas llenas de renacuajos, que se fijan que salen un poquito a respirar y vuelven, salen un poquito a respirar y vuelven, bueno, están haciendo eso. Bueno, los modos reproductivos, esto es como para de nuevo mostrarlo en un esquema, en donde pueden poner huevos. No sé si se ve bien, me gustó a mí cuando lo vi, ahora no sé si se ve bien, pero bueno, puede ser abajo de troncos, como está acá, o en árboles, o en bromelias. A veces algunos hacen cuevitas, ¿sí? Bien. Algunos hacen cuevitas, y en esas cuevitas ponen sus nidos de espuma, como habíamos dicho. Otros ponen los huevos sueltos en el agua, o algunos tienen estos que son como cordones gelatinosos,
que los ponen adheridos a vegetación, o masas gelatinosas de huevos también adheridas a vegetación. Entonces, en ese sentido, tenemos como una diversidad bastante grande. Estos son los tipos de amplexo, el Kama Sutra anfibio, que si se fijan, depende de la especie, tenemos, bueno, que agarran ungular, axilar, ¿sí? Pueden ser de distintas formas. Estos son muy graciosos porque el macho es tan chiquito que no puede hacer ese abrazo, ¿no? Ese amplexo, entonces tiene una glándula que se pega, o sea, que le permite pegarse a la parte de atrás de la rana, y andan así, hasta que, bueno, sucede la reproducción, pero es bastante gracioso. Los videos que he visto son bastante graciosos, pero estos creo que son especies que están en África. Sí. Bueno, el canto, que acá estamos, fíjense, como decía, generalmente son los machos los que cantan, que tienen esto que es el saco vocal, que lo que le permite es amplificar el sonido, ¿no? Los machos como que respiran, y cuando vuelven a sacar el aire, pasa por este saco vocal y como que lo amplifica el sonido. Y sirve para dos cosas: para lo que es la selección sexual, para llamar a las hembras, ya sea avisándole o dándole mensaje de cuál es el macho más saludable, cuál es el macho más grande, probablemente sea el que cante más fuerte, y por territorio, para pelearse entre machos. Entonces, la verdad es que muchas especies tienen muchos tipos de canto. Tienen uno para selección sexual, uno para territorio, y hay especies, por ejemplo acá, como los oreobates, ¿sí? Donde tienen un repertorio vocal bastante amplio. Es como que tienen un clic para avisarle a un macho que se está acercando mucho, y después tiene otro ruidito más para decirle, bueno, ya está, me enojé, vamos a pelear. Es como que tienen un repertorio bastante amplio. Y también estos cantos, es interesante verlo como relaciones evolutivas. Generalmente los anfibios, bueno, las ranas que están más cerca filogenéticamente, tienen sonidos o tienen cantos relativamente más iguales, más similares, ¿sí? De todas maneras, hay ranas que no cantan, ¿no? Por ejemplo, las Atelopus, que son unas ranas que están también en Centroamérica, por Ecuador, Colombia, por ahí. Son ranas que se reproducen en arroyos, en ríos con muchísima corriente. Entonces, estas ranas lo que han hecho es desarrollar como movimientos. Son ranas amarillas, son los arlequines, esos que son amarillitos. Y se las ve que mueven las patitas de adelante como llamando a la hembra, ¿sí? Es su forma de cortejo, es como bailar. O también para el tema de territorio. Así que bueno, la mayoría canta, pero tenemos ranas que no, que se la han rebuscado de otra forma. Estos cantos están muy afectados por factores ambientales. Por ejemplo, la temperatura afecta un montón, afecta muchísimo a todos los que son los espectros, ¿no? La frecuencia y demás. Y los disturbios también. Últimamente, con esto del avance de la urbanización, se realizan muchísimos estudios en cuanto a cómo está afectando el ruido de autos, el ruido urbano, ¿no? De las actividades humanas en la ciudad, cómo afectan el canto. Y sí, en efecto le afecta, no solo la frecuencia, no solo el canto en sí, sino cuándo cantan, o sea, ya en la parte más comportamental, y cómo cantan. Si cantan una vez o cantan dos veces. También se ve que algunos individuos son más tímidos y otros son menos tímidos, es decir, los que están en ciudad generalmente ya no les importa nada y cantan, mientras los que están más a las afueras, hay un poquito de ruido y ya cantan, ya se callan, perdón. Entonces es como que les genera disturbios no solo en el canto, sino en todo el comportamiento asociado al canto, ¿sí? Bueno, otra cosa interesante de las ranas son los saltos. Son la gran mayoría, nuevamente hay excepciones, está adaptada al salto. Ya sea las más gráciles, como las que vemos acá abajo, que son las ranas que saltan súper alto, súper lejos, muy hermoso y demás, como algunos que son un poquito más gorditos, rechonchines, que también saltan, bueno, a su forma, ¿no? Hay otras ranas que no saltan, tienen las extremidades demasiado cortitas y pobre, bueno, se tienen que limitar a caminar y pegar unos saltitos que no los lleva muy lejos, pero bueno, algo es algo.
La cosa es que para que estos bichos generen esos saltos, logren esos saltos, hubo que haber muchísimas evolución y adaptación en su esqueleto, ¿no? Y las tres principales, se las ven acá, son estas. Primero, que las vértebras caudales, estas que están acá abajo, están soldadas a lo que es el urostilo. El urostilo en este caso es lo que sería nuestra cadera, ¿sí? Que se ha desarrollado de esta forma, como que queda el ilión, el isquión, y no me acuerdo cuál era el otro, como alargado y súper fusionado. Después tienen un gran desarrollo de las extremidades, gran desarrollo de las extremidades. La cintura pélvica, esa sería, la cintura pélvica. Después, estas son las vértebras, y después estas extremidades, que están muy desarrolladas, fíjense, tienen casi como forma de resorte, en donde los metatarsos están como súper elongados, y bueno, es como que la verdad generan un resorte, ¿no? Para saltar así, con esta foto tan bonita, donde vemos estos tres pasos, que la verdad es muy lindo. Bien, a ver. Creo que viene otro videíto, sí. Este era para mostrarles cómo canta una traquicéfalos, que van a escuchar, la verdad, un ruido, un coro enorme atrás. Esto sería una noche de trabajo de campo. Y apaga la luz porque el grupo no está cantando, está dormido. A ver si canta. Mejor que cante las gallinas, de uno. Ahí lo podemos ver. Bueno, como ven, estas ranas, los traquicéfalos, que son comunes acá, se los puede ver, yo los he encontrado en la zona de Caraunco, en los tabacales, cantando de las aguas de los tabacales. Si se fijan, tienen, el saco vocal está dividido, o sea que no es que, tienen una diversidad de formas, la verdad, porque no es que el saco vocal es solamente acá abajo, una cosa grande, sino que a veces está dividido, a veces es chiquito, a veces es enorme. A veces cuando se infla es hasta más grande que el cuerpo del bicho, ya vamos a ver unas especies también que están acá. Entonces, bueno, quería mostrarles un poquito cómo era el canto y cómo era el tema del saco vocal. A ver si puedo pasarlo de a poco. Vamos a pasarlo por acá. Ahí está, bien. Bueno, eso sería más o menos como una pequeña introducción a el grupo de los anuros. Y ahora voy a pasar a dar algunos ejemplos de especies que tenemos acá en Argentina, y particularmente acá en Jujuy, medio que repasando un poquito estas 16 familias que estoy mencionando, ¿sí? Entonces, bueno, como dije, en Argentina tenemos 173 especies, de las cuales 45 las encontramos acá en Jujuy. Y bueno, esas 173 especies se agrupan en 16 familias. Bueno, estas serían las 16 familias que tenemos en Argentina, ¿sí? Tenemos, bueno, los sapos, rana de cristal, fíjense, tenemos como una variedad bastante grande, que ya vamos a ver porque con los nombres tal vez no les dice nada. Agregué también la rana toro, porque aunque no lo quiera aceptar, porque es una especie exótica, medio que ya está instalada, así que ya hay que nombrarla como tal. De todas maneras, a ella no sigo negada, así que no he agregado ninguna diapositiva en la rana toro. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, lo vamos charlando. Esto es para mostrar un poquito la diversidad de especies de anuros en las distintas provincias de Argentina.
Si se pueden fijar, Jujuy está acá en rojo, ¿sí? No somos la provincia más rica viendo este gráfico, pero sí junto con la selva misionera, en realidad, sí tomando en cuenta que somos el 2% de todo el territorio, las yungas es el 2% y todo lo otro es como una provincia relativamente chica, ¿no? En comparación tal vez a las otras. Y aún así, junto con Misiones, tenemos el 50% de las especies que hay en toda Argentina. Así que sigue siendo bastante, tenemos un número bastante interesante. Pero bueno, Misiones y Corrientes son las más grosas, porque como están lindantes a Brasil y a la selva, bueno, nos ganan el número. Ahí Paloma nos dirá que debe haber un montón de especies allá, ella que viene. Bueno, tenemos esta familia Brachycephalidae, que son estas ranitas de hojarasca, sería, que están en Misiones. Yo la verdad nunca las vi, pero son muy similares a nuestros oriobates, que están acá. ¿Por qué? Porque tienen desarrollo directo. Eso que les decía, que bueno, son totalmente independientes del agua y ponen sus huevos en la hojarasca, de los cuales no sale nunca, no hay larva, y pasa directamente a lo que es un sapo chiquito, una ranita, en realidad. Estos son de tamaño chiquito, más o menos. Fíjense que la coloración nos está diciendo un poco el ambiente en el que las podemos encontrar, ¿no? Generalmente las ranas que son de hojarasca tienen esos colores marrones, negruzcos, con líneas, medio para hacer mimetismo, para perderse con el fondo. Así que bueno, esta sería una. No tengo video de esta para ver, porque no encontré muy poco, la verdad, de Ichneumona. Sé que están, bueno, no solo en Misiones, sino que en todo lo que es Brasil, son ranas que a pesar de ser abundantes cuando se las encuentra, por alguna razón hay pocos estudios hechos y no hay muchos datos sobre su biología, sobre su historia natural y demás. En la última recategorización de anfibios de Argentina, que se hizo en el 2012, se la puso como insuficientemente conocida, es decir, que no hay datos para hacer una evaluación, y por lo que encontré en estos últimos años, han empezado a surgir trabajos, principalmente de distribución de estas especies, por lo que es posible que en la próxima recategorización se la pase a que no está amenazada. Bueno, seguimos con la familia Bufonidae, que son los sapos, son las especies más comunes, son los sapos comunes, ¿no? Que las podemos encontrar, la verdad, en todos lados. Creo que llegan, salvo el sur-sur, seguramente lo que es Córdoba y un poco más abajo, llega. Así que, bueno, San Juan, Mendoza, toda esa zona llega. No llega a las provincias más del sur. Este es el sapo común. Las características, pero típica de estos animales, es la cantidad de glándulas que tienen. Tienen como estas verruguitas y estas glándulas que están como concentradas, como les dije, por ejemplo, el sapo común, en glándulas parotoideas, que son estas que están acá, ¿sí? Esas que están acá. Después todas las otras son verruguitas, entonces son muy verrugosos, pobrecitos. Generalmente son muy bonitos, la verdad, pero pobrecitos en el sentido que son como víctimas de muchas leyendas de, no sé, si tocas un sapo te sale una verruga, o si el sapo te hace pis, te quedas ciego, que bueno, son falsas. Así que más por eso, pobrecito yo. Tienen carenas, que serían como rebordes de piel y un poquito de hueso acá arriba de los ojos, ¿ven? Eso es como re característico. El tímpano súper visible, súper visible. Y se reproducen en ríos, principalmente. Están por esta época, son bichos que empiezan a reproducirse ahora por agosto, septiembre, a veces se los puede escuchar en julio cantando también, y se reproducen medio que todo el verano junto con los otros, ¿no? Ellos lo que hacen es poner estos cordones gelatinosos en los ríos, que fíjense que pueden llegar a tener 40.000 huevos, o sea, es un montón. En cuanto a dieta, comen insectos, muchísimos insectos, de cualquier tamaño, y pueden ser considerados un buen controlador de plagas, porque comen bastante, comen bastante. Y bueno, algo interesante que le encontraron a estos sapos es que tanto la larva como el adulto tienen comportamientos antidepredatorios. Los adultos, por su lado, se inflan.
No sé si alguna vez han agarrado un sapo que se infla, se infla, se infla, se infla, se infla. Bueno, ese sería que cree que ustedes se lo van a comer. En cuanto a las larvas, han encontrado que de alguna manera detectan los químicos que libera el depredador, que generalmente, como son larvas, son macroinvertebrados acuáticos, y ahí empiezan con un comportamiento de escape, donde se quedan quietas abajo del suelo o se esconden. Así que es como es bastante interesante que tengan eso, me parece. Bien. Este es el Rhinella schneideri, que es el sapo cururú, que sería, me parece que el sapo más grande que encontramos. Yo, como les digo, hice mi tesis ahí en Caraunco y me acuerdo que encontrábamos sapos, pero que eran enormes. Era más o menos del tamaño del que tiene el chico, un poquitito más grande, les tengo que decir. Estos sapos tienen, bueno, además de estas glándulas de acá y unas carenas súper marcadas acá y acá, fíjense, tienen atrás unas glándulas tibiales también, que liberan como una sustancia que es blanquecina y que puede ser irritante. Ningún sapo que tengamos es tóxico, pero sí tiene sustancias que son bastante irritantes, ¿no? Bueno, y en por su tamaño, además de los insectos, puede comer pequeños vertebrados. Este también tiene una distribución bastante amplia, pero creo que es más hacia el norte, o sea, más en las provincias del norte. No llega de la mitad para abajo del país, creo que no llega. Bien, este es nuestro sapito de colores, Melanophrenichus rudiventris. Este seguramente lo han visto por el Parque Calilegua, por la zona de Yungas, bueno, acá en Jaire también. Es un animal endémico de las yungas. Se lo encuentra bastante en época reproductiva, son de reproducción explosiva, así que se los encuentra con una cantidad de individuos impresionante. Tienen estos colores, ¿no? Amarillo y rojo abajo, principalmente se cree porque son diurnos, y estos colores fuertes muchas veces le avisan a los predadores que es un animal peligroso, que es un animal tóxico. En efecto, tienen unas sustancias, unos alcaloides activos que son irritantes para nosotros. Uno no se va a morir, ¿no? Y no te vas a intoxicar fuertemente, pero sí, si uno trabaja con estos individuos o los maneja, los toca un buen rato, los dedos y las palmas y todo es como que empieza a picar, empieza a molestar, es como bastante irritante. Bueno, le está avisando a sus depredadores, cuidado que soy venenoso. Tienen ese comportamiento que se llama reflejo Unken, que es este de acá, que es levantar las palmas de las manos y de los pies para mostrar ese color rojo. Si uno lo ve, y yo supongo si soy un depredador, ¿no? Y lo empiezo a molestar un poquito, el bicho hace esto, el individuo hace eso, ese reflejo Unken, o sea que es un reflejo antidepredatorio. Y estos no se inflan, sino que muestran sus colores rojos, ¿bien? Esto que vemos acá son amplexos, que es muy común de ver. La verdad es que los machos son bastante entusiastas, vamos a decirlo. Las hembras son un recurso que escasea, es decir, que generalmente son pocas, y llegan al lugar de reproducción donde hay un montón de machos cantando y recantando y remil cantando, y uno ve que va pasando la hembra, y cuando ellos la ven que pasa, todos se le van al humo y le empiezan a amplexar. Entonces, a veces en el campo se encuentra esto, una hembra con 5, 6, 7 machos que la están amplexando. Se han encontrado casos en donde la hembra está muerta, porque es un gran riesgo, aunque no parezca, para la hembra esto, porque tener tantos machos encima, y fíjense que esta se está reahogando, que ha estado muerta y los machos aún así siguen en amplexo. O sea que en ese sentido, sé que se estaban haciendo estudios acá en el INECOA sobre estos comportamientos de reproducción, porque son bastante interesantes, ¿no? De ver, bueno, si la hembra es el recurso limitante y los machos hacen esto, qué tipo de éxito reproductivo tiene la hembra, ¿no? Cómo tiene que hacer para no morir intentando reproducirse. Así que bueno. Son de las pocas especies diurnas, eso ya lo dijimos, que eso sí, hicimos un estudio, que lo que hicimos fue poner grabadores en el campo, y registramos el canto durante
creo que fue toda una temporada de muestreo. Y después analizamos la frecuencia de cantos durante la noche y durante el día. Y observamos que sí, que en época reproductiva pico, es decir, donde más lluvias hubo, donde las condiciones ambientales dieron, estos animales continuaron bastante activos durante el día. Bueno, en cuanto a el nido, ellos ponen masas de huevos pegadas en la vegetación. Esa sería su reproducción. Bueno, veo la hora y son las 5:10. No sé si quieren que hagamos un descanso ahora, como para no atorarnos, y en 15 minutitos volvemos. ¿Qué les parece? Se fueron todos. Dale, Lau. ¿Te parece ¿Sí? que sean 10 nomás? ¿10 minutos? Dale, 10 minutitos entonces, de 10. Igual no Bien, falta ahí mucho, ¿no? cumple Son grabación. algunos. Vamos. ¿Paramos la grabación o la...?